Este tema de la violencia de género, de los feminicidios, es un tema preocupante en el que, como ahora vemos, hay omisión por parte de autoridades, pareciera que no les interesa, que no hay verdaderamente ganas de hacer las cosas. Y precisamente para ahondar en este tema de la seguridad de las mujeres, agradezco que me tome la llamada Ricardo Márquez Blas, especialista en seguridad y sistemas de información, y Arabela Montes de Oca, académica de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM. Muy buenas noches y gracias por atender nuestra llamada, Ricardo, Arabela. Buenas noches, Marco, Arabela, buenas noches. Buenas noches a los dos, ¿qué tal? Muchísimas gracias. A ver, vamos, siguen en aumento los delitos de género en nuestro país y en medios de transporte, en la calle. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué han ido aumentando? Es pregunta para los dos. Bueno, lo primero que habría que decir es que el aumento es un aumento general. Y desde luego en este aumento general de los delitos, de los homicidios, pues la violencia de género no podía estar exenta. No hay nadie que se salve, digamos, no los periodistas, no, si vamos por ocupaciones, nadie se salva y desde luego pues en este caso lamentablemente las mujeres tampoco están exentas de sufrir agresiones. Pero es una tendencia general al aumento, perdóname. No. Únicamente lo que quería comentar era precisamente cómo el tema de la violencia de género, desde que ha tenido como esta cuestión de visibilización y demás, podemos darnos cuenta de este tipo de cuestiones, pero también porque existen mecanismos que nos permiten verlo. Antes sucedía muchísimo esta violencia, pero tampoco teníamos los mecanismos de saberlo. De hecho, el día de hoy, Uber sacó en Estados Unidos un comunicado precisamente anunciando la cantidad de actos violentos contra las mujeres que ha tenido su plataforma y precisamente mencionan esto mismo, ¿no? O sea, que han ido en aumento en comparación con 2017 y que precisamente las medidas que se están adoptando pues son medidas que no han tenido la efectividad deseada. Fíjate, yo aquí veo, Arabela, Ricardo, yo aquí veo un tema sensible. Por un lado, el tema de las aplicaciones, cuando empezaron, todos lo recordamos, los choferes perfectamente identificados, pulcramente ataviados, un servicio de primera, y ese servicio ha ido decayendo. Las propias aplicaciones ya siento yo que no tienen ningún interés de saber quién está manejando el vehículo. Ya simple y sencillamente es ganar y ganar dinero y no hay control. Por el otro lado, los taxis de la calle, la autoridad nunca, desde hace mucho tiempo, ha tenido control sobre de ellos, ¿sí? Lo mismo, nos subimos a un coche y no sabemos si ese chofer nos va a llevar seguros a nuestro destino o si vamos a acabar ahí asaltados. No sé cómo lo vean ustedes. Sí, bueno, el tema de las aplicaciones, digamos que ayudan los instrumentos, las herramientas tecnológicas, pero no sustituyen la actuación de la autoridad. Así es. Y sobre todo hay mucha más información que la autoridad podría poner a disposición de estas aplicaciones. Por ejemplo, estas aplicaciones podrían conectarse a la base de datos de internos, que existe esa base de internos, para poder identificar cuáles de esos internos tienen algún ingreso, algún penal de todo el país, incluyendo los penales federales, cosa que no existe actualmente, pero que la autoridad podría hacer, es decir, puede ser una medida que la autoridad podría tomar. Otra medida que podría tomar la autoridad es tener decisiones más firmes para quienes tienen actitudes hostiles o de plano agresiones para con las mujeres. Es decir, si tenemos suspensiones de licencias por repetición de infracciones de tránsito, ¿por qué no tener medidas mucho más firmes que puede tomar la autoridad por agresiones de tipo de género? Entonces, la autoridad puede ser muchísimo más de lo que tiene ahorita, no solamente en las aplicaciones privadas. La autoridad, ambos tienen una mayor responsabilidad y pueden tener muchas decisiones y muchos mecanismos mucho más efectivos. Arabela. Bueno, yo ahí vendía otro tipo de elementos también en cuestión, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de cómo están reclutando a los conductores de Uber.
ese es un gran tema. Si bien dicen en la página de Uber, está la información, ahí la pueden checar, que puedes tú, si eres conductor, contactarlos y a través de eso te harán exámenes psicométricos. Los exámenes psicométricos no son suficientes para determinar sesgos que tienen las personas, o sea, que tenemos todos nosotros, que pueden ser sesgos cognitivos, conductuales o emocionales frente a las mujeres. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que las mujeres, al final de cuentas, están siendo afectadas por una violencia a partir de un sesgo que proviene de una cuestión cultural contra ellas. Entonces, adecuar o estandarizar pruebas que se han hecho en otros países para poder aplicarlas en las pruebas que se realizan a los conductores para darles el permiso de conducir con Uber, Cabify o cualquiera de estas aplicaciones, sería importante. Y por el otro lado, el tema de los taxistas me salta muchísimo, porque precisamente dentro de las medidas que hizo Claudia Sheinbaum para a partir de la alerta de género, no determinó un tipo de negociación con los taxistas para tener algún control, no estaba dentro de las propuestas. Cuando en sí la alarma de la Ciudad de México, pues muchos de lo que está pasando, mucha de la violencia se genera a partir de pues estos taxis en los que no hay control, en los que no ha habido una negociación para precisamente tener un control de quiénes están conduciendo nuestros taxis. Justamente hoy, ahora que hablabas de Claudia Sheinbaum, Arabella, hoy o ayer entregó dispositivos de alerta para las mujeres. ¿Esto sirve? ¿Verdaderamente sirve? Yo creo que lo importante es que haya un operativo, una intervención por parte de la autoridad, que haya orden, que haya coordinación. Bueno, sirve en la medida en que esté hecha para la actuación policial. Si sirve solamente para recolectar información, como parece ser el caso, es decir, pues usted denuncia si el chofer se portó mal, pues está bien, es un avance, pero lo importante es que actúe la autoridad y en el momento que actúe rápido. Es decir, si la herramienta a través de un botón o lo que sea envía un aviso a la autoridad y la autoridad responde en el acto, pues entonces sí es una herramienta útil. Pero si es una herramienta que dice, pues usted denuncia aquí que se portó mal y va a un archivo y ahí le vamos a quitar puntos y después vamos a hablar con el conductor o vamos a investigar a ver qué pasó, pues en realidad nos sirve para lo que queremos, que es prevenir la violencia y sancionar a los responsables. Así es, Arabella. Bueno, yo considero que en sí las alertas es difícil porque no están evaluando la situación de asimetría que hay. Vaya, el conductor tiene todo el poder, tiene el volante, tiene todo eso, y pues al final es difícil activar una alarma, ya sea una alarma como la aplicación que hizo el gobierno de la Ciudad de México, que fue una aplicación que pues precisamente no mide como cuestiones que nosotros llamamos interseccionales. Queriendo decir con esto que, por ejemplo, hay personas que no tienen nuestras aplicaciones y que no pueden tener acceso a ellas. Y respecto a una alarma física, pues precisamente ahí es donde entra el tema de la fuerza que tienen los hombres y cómo es difícil manipular a las víctimas o a las posibles víctimas para que precisamente no aprieten ese botón. Hay gente del auditorio que nos señala que la alerta, por ejemplo, la que se está utilizando en el sistema de transporte colectivo Metro, sí está funcionando, que sí es funcional para evitar este tipo de violaciones a la mujer. Sí, se han hecho varias definiciones respecto a eso, sin embargo, pues hay que distinguir que es distinto un transporte colectivo en el cual influyen otros factores, o sea, los factores pues, de más personas que pueden ayudar, etcétera, etcétera, mientras que pues en una posición en la que estás solo es muchísimo más difícil, ¿no? Claro. Déjeme preguntarle por último a los dos el caso de Karen Espíndola ayer, que lamentablemente terminó pues con una alerta falsa. De alguna manera afecta, por un lado, la lucha de las organizaciones en contra de la violencia de género y por el otro,
el de, destruye de alguna manera la ya lastimada imagen de los taxistas? Sí, sí, bueno, a ver, sí tenemos un problema real con los conductores de taxis. De verdad tenemos un problema real y tendría que ser atacado por la autoridad desde el principio. La autoridad tendría que ser mucho más proactiva, pero muchísimo más en estos casos donde se han repetido acciones y hechos de violencia, pero muchísimo más. Tendría que tener supervisiones aleatorias, tendría que tener herramientas tecnológicas mucho más seguras y mucho más efectivas. Por ejemplo, un rastreo en tiempo real. En el caso de Karen, pues si hubiera existido un rastreo en tiempo real, pues se hubiera sabido exactamente dónde estaba el taxi y dónde estaba el usuario. Pero esas herramientas que existen, que no son caras y que pueden aplicarse, pues en realidad no forman parte del mecanismo de seguimiento. Ana. Bueno, tratando de responder a tu pregunta, a mí me parece que es un tema como bastante sensible, o sea, el hecho de que últimamente el tema de género ha estado posicionado en todos los medios de comunicación y demás, y que precisamente pues el caso que tiene una difusión brutal dentro de la Ciudad de México es un caso que al final pues resultó que no resultó falso. Pues sí, resultó falso, no decirlo tal cual. A mí me parece que no deslegitima la lucha, o sea, me parece que deja visibilizar ciertos errores. O sea, primero, los errores en cuanto a la información que están recibiendo las personas, es decir, cómo están asimilando todos estos movimientos de mujeres frente al tema. ¿Por qué? Porque me parece importante ver cómo han tratado de utilizar esto, por ejemplo, como lo utilizó Karen en este caso, como un pretexto, ¿no? Y entonces, cómo la información que nos llega a nosotros, cómo la estamos asimilando para entonces nosotros actuar conforme a ello. ¿Estamos actuando como pretexto o estamos actuando precisamente como proactivamente, ¿no? Y eso también nos permite ver cómo está a la luz el tema de la autogestión de cuidados, que es un tema como bastante importante en cuestiones de género, ¿no? Pero últimamente se atribuye como la culpa o todo a los hombres o a los conductores de taxis en este caso y demás. Sin embargo, o sea, no se está viendo que precisamente también hay que tener un tema de un autocuidado de las mujeres, ¿no? Y este autocuidado, pues, que ella realizaba al momento de decir, me estoy subiendo a un taxi, de decir, me estoy insegura dentro del taxi, me parece que fue bastante atinado. Sin embargo, pues hay que ver cómo no se contaban con las medidas necesarias para una geolocalización de ella, ¿no? O sea, para poder dar mucho antes con el paradero antes de que ella llegara a su domicilio. Entonces, como conclusión, a mí me parece que no se deslegitima la lucha, sin embargo, nos deja ver errores, que han habido errores en la difusión de la información y errores en la asimilación de la información. Arabela Montes de Oca, te agradezco, al igual Ricardo Márquez Blas, gracias por estos minutos para Mega Noticias TVC. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Ricardo. Buenas noches. Gracias, Arabela. Bueno, ahí tiene este punto de vista de dos especialistas, uno en materia de seguridad y Arabela, académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, y este entorno que cada día se va poniendo cada vez peor, el tema de la inseguridad en el país.